Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a Fútbol que Transforma, el podcast. Esto no es solo un podcast sobre fútbol, es un espacio para pensar lo que el fútbol hace con nosotros y lo que nosotros hacemos con él. Hoy comienzo este proyecto con alguien que ha vivido el fútbol desde dentro, como jugador profesional en O'Higgins de Rancagua, como comunicador radial a la cabeza del programa tan emblemático de la sexta región y Rancagua, Viva el Deporte, y hoy como panelista del programa Fuera de Juego de Radio Bienvenida de la ciudad de Rancagua. Pero sobre todo una persona a la que le tengo un cariño y una estima enorme, y esa persona es mi padre, Luis Reinaldo Cáceres Díaz. Tal como se anunció en la promoción del podcast, la idea es que estas conversaciones las podamos anclar o ver más bien, observar desde la filosofía del deporte. Y en este sentido, cada una de nuestras conversaciones, la idea es que haga referencia a un texto. En este sentido, y para este primer episodio, el libro que tomaremos como eje es el libro llamado Ética y Deporte del filósofo español José Luis Pérez Triviño. Es un libro muy interesante que consta de 7 capítulos, de los cuales, para efectos prácticos de esta conversación, vamos a tomar el número 2 titulado Sobre el valor moral del deporte, fair play, trampas y faltas intencionadas estratégicas. Y en específico, dentro de este capítulo, nos vamos a hacer cargo de lo que habla Pérez Triviño respecto al tema del fair play y que efectivamente puede ser considerado el núcleo moral del deporte, núcleo que debe orientar conductas y comportamientos de los deportistas. Y en este sentido, él analiza el fair play desde 4 perspectivas. 1. Como un conjunto de valores. 2. El respeto por las reglas. 3. Acuerdos y o contratos. Y número 4. Respeto por el juego. En este sentido, papá, déjame hacerte una primera pregunta. A tu juicio, ¿cuáles son los valores más importantes que deberán primar en el fútbol? Bueno, en cuanto a valores, yo creo que lo más importante, ¿no es cierto?, es querer jugar un deporte y hacerlo en forma limpia, en forma reglamentaria, y no entrar y rebuscar, ¿no es cierto?, ciertos hechos que al final lo que hacen es echarlo a perder o que la gente pierda el interés por juego. Ese sería uno. Uno, claro. ¿Puedes quizás mencionar un par más o con ese tú crees que engloba lo que... Yo creo que está todo englobado en eso, ¿no es cierto? Fuera de que los futbolistas deben respetar los reglamentos, y más que respetar los reglamentos, junto con ellos es respetar al rival. Porque el rival, ¿no es cierto?, es quien te está llevando a que tú puedas hacer un deporte que a ti te gusta, o un deporte ya sea de clase amateur o de clase profesional. Ahora el profesional es mucho más importante en el sentido porque con eso tú vives, con eso tú te ganas la vida, con eso tienes una familia, en fin, eso te sirve mucho. Entonces hay que cuidar de eso, en vez de buscar de animosidades o ver la manera de poder destruir, hay que buscar la manera de que esto siempre sea en algo que vaya en alza en cuanto a la convivencia familiar, deportiva, de ya sea de un club, de un pueblo, de un país, y una región, una ciudad, en todo, y en general, ¿no es cierto?, en lo que sea el universo, como el ejemplo que tenemos nosotros, de esas grandes competencias que se juegan hoy en día, ¿no? Perfecto, papá, me queda muy claro eso. Entonces, si lo podríamos matizar en un concepto, sería el respeto y sobre todo al espíritu deportivo. Desde luego, porque hay dos cosas que son muy importantes. Una, el respeto por los rivales. Que ese debe mantenerse en todas partes, ya sea en la galería, en la tribuna, en los camarines, cuando los jugadores se cruzan al ir a vestirse, ¿no es cierto?, para poder jugar, ese respeto debe manifestarse, ¿no es cierto?, con un saludo o a lo menos, ¿no es cierto?, un guiño, un levantamiento de mano, pero debe, ¿no es cierto?, eso demostrarse en la oportunidad que que se pueda, no tan solo cuando se requiera, que como ser en la obligación que tú tienes de saludar, ¿no es cierto?, en el campo. Exacto, que son como una, digamos, como un piso mínimo que uno pudiera incluirlo en la práctica para empezar como tal incompetencia. Ahora en esto yo debo ser claro y preciso, quienes han jugado fútbol, ¿no es cierto?, y tuvieron buena relación, generalmente ellos, cuando se encuentran en la calle, va un abrazo, un apretón de mano, ¿no es cierto?, y empiezan a recordar aquellos momentos que para ellos fueron muy felices. Pero a la vez ellos deben recordar que hay gente que está mirando y ese ejemplo, ¿no es cierto?, de él, principalmente, ¿no es cierto?, mostrarse en la cancha.
Perfecto. En ese sentido, entonces, matizamos, ¿cierto? Y nos queda más que claro que el espíritu deportivo deberá englobar, ¿cierto? Con todo este tipo de características que tú muy bien has señalado. Papá, déjame llevarte a una primera pregunta que nos va a permitir explorar el tema del fútbol respecto al tema de los valores. ¿Te parece si hablamos de las simulaciones en el fútbol? Primero que todo hay que hacer una aclaración conceptual. La simulación es distinta a la magnificación, ¿no? Porque Claro. estamos de acuerdo que la magnificación es cuando hay algo que ocurre, pero específicamente, ¿cierto? Esto es amplificado, es ampliado por el futbolista, ¿cierto? O los futbolistas que están en una escena, en una jugada. Pero en este caso, la simulación, parte del juego, forma de engaño, viveza. ¿Cómo ves tú esta? La simulación es un engaño 100%, porque no está diciendo el nombre, simulación. Perfecto. O sea, se entiende que tú no recibiste un golpe, o a lo mejor recibiste un roce, y tú lo tomas y le tiras al piso, te das 5 vueltas, en fin, y que lamentablemente hoy día, ¿no es cierto?, todo esto es permitido, de que un jugador entre más vueltas se dé, como que es más grave la situación. Pero resulta de que basta con que quede quieto, se pone sus manos en el rostro y no quiere que le vean la cara. ¿Por qué? Porque está asegurando. Ya, no tienes una aparente daño ni Nada, porque no te va a mostrar dolor. ¿Cómo te va a mostrar dolor? Porque una cosa es que yo simule un dolor y lo otro es que lo esté sintiendo. Exacto. Entonces, cuando yo lo estoy sintiendo, no tengo para qué afear mi rostro, sino que es normal lo que me está sucediendo, que debo resistir o que debo aceptarlo, pero no, yo creo que esto es uno de los grandes errores que tienen hoy los futbolistas, la simulación. Y en ese sentido, papá, claramente eso, yendo a buscar tu idea número uno, el espíritu del juego, porque convengamos que los deportes están normados, están reglamentados, tienen también jueces que dirigen los árbitros en este caso, el arbitraje que es muy importante. Pero en este caso da la impresión de que en el fondo ahí estaría atentando directamente por lo que tú señalabas al inicio de tu respuesta, que tiene que ver con el espíritu deportivo, porque hay cosas que están escritas, reglamentadas, pero también hay una cosa que no está escrita, que es más bien tácita, que en el fondo se entiende que es parte del espíritu, comillas, ¿cierto?, del juego. En este sentido, con muchas personas con las que yo he tenido la posibilidad de compartir, ¿cierto?, conversar también sobre estos temas, a veces dicen, mira, si la simulación, una pequeña triquiñuela, viveza, ser vivo. ¿Cómo da la impresión de que parece que en el fútbol moderno, cierto, la viveza se ha incorporado como una manera de hacer las cosas y que la simulación estaría dentro de este paquete como de conductas que debiera ser como de la viveza, como la ley del más vivo, como mira, tratemos de engañar, saquemos una ventaja, en el fondo hagamos caer al rival, hagamos caer el árbitro. Yo estoy muy de acuerdo consigo de que en el fondo todo eso atenta contra el espíritu del deporte y en específico el fútbol, pero en este caso cuéntame un poquito, ya lo decíamos al inicio, tú fuiste futbolista profesional, ¿cierto? Estuviste en O'Higgins, ¿no? Y en ese sentido, cuéntame un poco respecto a la viveza o el ser vivo. ¿Sigue siendo parecido a lo que tú viviste como futbolista? ¿Sientes que en este tiempo se ha profundizado, ha cambiado, es distinto? Cuéntanos un poquito tu vivencia como futbolista. Bueno, me voy a remontar al año 65 al 70, cuando yo tuve la posibilidad de estar, ¿no es cierto?, en el Club Deportivo Higgins, empezando en serie juvenil hasta el equipo sí, digamos, de primera división. Y la verdad que en esos años no te enseñaban a ser vivo, sino que te enseñaban a jugar. A ti tú sacaras la parte técnica, valórica, de fuerza, de empuje, y la pusieras a disposición de la institución. No te enseñaban a ser vivo, ni a tirarte, ni simular. Eso no lo vivimos nosotros. Y lamentablemente esto se está viviendo, ¿no es cierto?, ya en estos últimos años, ya pero en forma alevosa, en el sentido que los árbitros tienen que cuidarse del engaño que le pueda provocar el jugador. Ya no es como antes porque alguien caía y era porque caía producto de una falta. En cambio hoy día, a la vista está de que antes que te metan el pie, tú ya vas lanzado, tú ya te vas tirando, simulas que te pegaron en la cara y te tapas la cara con las dos manos, no dejas ver dónde te pegaron, porque no existe golpe. Entonces hoy día se malentiende. El ser vivo es
digamos, lamentablemente, ¿no es cierto?, no es lo que se trataba antes, de que ser vivo era cosa de cómo veo el partido, de cómo puedo lograr, ¿no es cierto?, ser superior al rival, pero sin artimaña, sin, sin tener que recurrir a cosas falsas. En cambio, hoy día, el mejor provecho, ¿no es cierto?, lo saca aquel que simula, y que lamentablemente aquí los árbitros tienen mucho que ver. Y de eso antes la eliminación la tomaba un árbitro y dos guardametas. Hoy día tenemos dos guardametas, un árbitro afuera, cuatro. Y había cuatro más, y que están viendo a través de las cámaras. Entonces ellos deben ayudar a que esto se limpie. Mira, no se debe buscar si fue falta o no fue falta, sino que lo primero es que se cobre lo que corresponde. A eso, que se cobre lo que corresponde, y eso te lo está hablando, ¿no es cierto?, los veedores que están a ras de piso y los que están arriba, ellos tienen cámara de repetición y todo, y se dan cuenta. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto jugadores que pegan al grito antes de, Claro. ¿verdad? Hay otros que van saltando antes de, y después se dan 3, 4 vueltas. Sí. Entonces eso agrava la situación. ¿Qué ocurre con la galería? ¿Qué ocurre con las personas en la tribuna? Los que son de ese equipo, ellos no están, como te dijera, analizando si fue o no fue, sino que ellos están viendo la caída. La reacción del jugador. La reacción del jugador, que se da 3, 4 vueltas, ¿no es cierto?, y queda en el piso, se tapa la cara, en fin. Y a veces, muchas veces, ¿no es cierto?, el que causó la caída, o que se tirara al rival, sufren, ¿no es cierto?, se les juntan los rivales alrededor, que, oye, mira lo que hiciste, y no ha pasado nada. Entonces, la mayor fortaleza, la mayor base que tienen que tener los futbolistas hoy día es ser honestos con ellos mismos. Ellos como personas, ellos con su equipo y con el resto de los equipos, y al final es un trabajo, y el trabajo se debe hacer bien. Si yo trabajo en otra cosa que no sea el fútbol, y estoy con malas artes, No estaría haciendo un buen trabajo. no estaría Y difícilmente sería un buen profesional. bueno, de eso no sería un buen profesional. Exacto. Porque estaría haciendo algo que no corresponde para lo que me están pagando. Exacto. En cambio, a mí me están pagando para jugar fútbol y defender una camiseta. Que tú la puedes cambiar año tras año si quieres, no hay problema. El problema es que lo hagas bien, que lo hagas, ¿no es cierto?, pensando en que detrás de esa persona que tú estás tratando de culparlo de algo, hay una familia. Entonces todo eso debe involucrarse, entonces, pero eso debe ser hablado en el camarín, debe ser hablado, ¿no es cierto?, por técnico, debe darse a conocer en las distintas eh, funciones que se realizan, ¿no es cierto?, a través del fútbol. De eso, de hecho, perdón papá, esta reflexión que tú has hecho a mí me toca profundamente, sobre todo en mi ser profesor, porque de hecho uno también considera mucho la educación como la manera para estas cosas poder conversarlas, formarlas. Finalmente un camino formativo, digamos, uno tiene que ver con la formación. Ahora, respecto a lo que tú decías, hay 3 cosas que me gustaría conversar contigo respecto a tu respuesta. En este tema de la simulación, este tema de la viveza que hablábamos, o la malentendida viveza, porque nosotros lo conversábamos previamente, ¿cierto?, en nuestra pauta, la viveza es utilizar a favor el reglamento, porque en el fondo tú tienes un reglamento que a ti te permite hacer cosas. Y permíteme darte un ejemplo que yo creo que es un ejemplo que es muy básico, pero yo creo que ilustra muy bien este punto, que tiene que ver, por ejemplo, los tiros libres directos. Muchas veces, yo he visto, de hecho uno lo ve en el fútbol nacional, en el fútbol internacional, ¿cierto?, el árbitro cobra una falta y da la impresión que los equipos tienen como que acomodarse para que la falta o el tiro libre se cobre, Claro, siendo que tú podrías amparar el reglamento y tú podrías jugar muy rápido. claro. Y ahí podría ser todo ser vivo, entre comillas, y aprovechar lo que el reglamento te da de jugar rápidamente, poder pillar a la defensa del equipo contrario mal parada, Sí, y ahí sí. utilizando. Y eso sería una viveza en el buen sentido, digamos, que en el fondo a ti te permite el reglamento del uso. Ahora, respecto a lo que tú también señalabas respecto al tema reglamentario, que estoy muy de acuerdo con eso, hay una pregunta que es más de fondo. Por ejemplo, el rol de los entrenadores. A mí me costaría mucho aceptar o pensar que hay un entrenador que a ti te diga en el camarín antes de salir a jugar, oye, lo importante es el triunfo, lo importante es ganar, y los medios dan lo mismo. ¿Ya? De hecho, en ese sentido, permíteme recordar un libro que se llama Liderazgo,
que efectivamente es un libro muy interesante, ¿cierto? Que tiene que ver, que toma diversos entrenadores a nivel mundial, y uno de ellos es Marcelo Bielsa. Tú sabes que Marcelo Bielsa dejó una muy buena impresión y una huella con su trabajo durante un tiempo en la selección chilena. Sí. Y es muy interesante porque Bielsa es un tipo que pone mucho énfasis en los medios. Es decir, que la utilización de medios nobles para lograr resultados. O dicho de otra manera, que ganar no es a cualquier costo ni a cualquier condición. Claro. En ese sentido, ¿tuviste alguna vez algún entrenador en tu experiencia personal en O'Higgins o que tú conociste en el medio, el que tú de repente hayas dicho, oye, lo que él me está diciendo como que no va conmigo, no lo haría? Quizás por haber sido, quizás no de manera tan directa, pero quizás a través de algún compañero, porque algún compañero ha dicho, mira, el profe o el DT o el técnico dijo esto, o el señor tanto tenemos. Sí. ¿Te recuerda alguna experiencia como respecto a eso? Mira, lo que más te capté yo en esos años era que había que ser vivo, bueno, pero la viveza, digamos, fina, auténtica, no la viveza con maldad. Porque alguien te puede decir, oye, tienes que ser vivo. En el momento que toma la pelota, anda y da el viaje. No, si eso no es ser vivo. Claro. Voy directo a dañarlo. Y quizás quiere poder. Y además pensando dentro de todo esto, oye, nosotros somos profesionales, estamos ganando un dinero por hacer esto. Entonces, a mí no me pagan por dañar al rival, a mí me pagan para que yo sea un efectivo para mi equipo. Para mi equipo, y sea negativo, claro, negativo en cuanto a marcar, en fin, al rival, de acuerdo. Pero ese negativo no se toma como algo malo, sino que es digamos, para tratar de que no te lleguen a jugar, y no te marquen. Entonces tienen que tener los conceptos bien claritos. Ahora, yo te estoy hablando de los años 65, 70, Claro. yo no tuve la posibilidad de tener entrenadores que me dijeran, oye, estos jugadores no seguir, por favor, trata de bajarlo. Claro. En vez de decirme directamente, dale un viaje, oye, trata de bajarlo, que no haga esto. Ahora, que no haga esto, trata de que no meta el pase largo, todo eso está dentro Está dentro de lo normal y es lo que tú esperarías también de una manera de anular a tu rival. Claro, en cambio, Claro. yo creo que con distintas palabras, con distintos idiomas, hoy día, ¿no es cierto?, lamentablemente, creo, ¿no es cierto?, que fuera del entrenador, que debe ser un hombre preparado, ¿no es cierto?, didácticamente muy bien para poder hablar, Comunicacionalmente. para comunicar, en fin, todo aquello. Y yo creo que debe existir aquella parte, ¿no es cierto?, que muchachos juguemos, tratemos de ganar con buenas almas. Esto es un fútbol, todos nos ganamos la plata en esto, el equipo rival también hace lo mismo que hacemos nosotros, nos sacrificamos entrenando y todo aquello. Entonces no vale la pena lesionar o dañar al equipo rival para lograr un triunfo, que muchas veces, ¿no es cierto?, lo vimos nosotros, sobre todo en Copa Libertadores, en Copas Internacionales, Exacto. en el cual prácticamente nos hacían tiras, ¿no es cierto? Y fue como algo que fue naciendo y se fue permitiendo. Y se fue validando y fue quedando dentro de la propia conducta. Claro, y después quedamos con que los entrenamientos tenían que ser fuertes, a muerte, Intenso. claro, entonces, no, pues sí, hay que tener un poco de respeto también, porque al final lo que se busca es que tú llegues en buenas condiciones el fin de semana para el partido, ¿no es cierto?, contra un rival que tiene los mismos méritos tuyos en el sentido de sacrificio, de que está ganando un sueldo, de que hay una familia. Entonces, ese es el Compañero de profesión que hoy día es rival, pero podría ser compañero en un año, por ejemplo, o coercivo o antes también. claro, o coercivo. Claro. Pero como te digo, bueno, el deporte en general tiene mucho vaivén, pero especialmente el fútbol, donde tú tienes la posibilidad de dañar, y lo malo que lo hace. Bueno, de hecho, es un punto muy importante ese. Bueno, ahí quizás podríamos en una segunda entrega, en una segunda conversación, ver más en detalle ciertas jugadas en específico, como las que estuvimos revisando previamente, Sí. excepto donde solamente a modo de recuerdo veíamos algunas ciertas infracciones, sobre todo este defensa central que de apellido Montero, Pablo Montero, que fue capitán de la selección de Uruguay, que derechamente rayaba la mala leche, y hay que decirlo. O sea, vimos distintas jugadas donde el tipo muy desentendido del balón, codazo arriba, patada abajo, y de hecho la mayoría de las jugadas que vimos, ¿cierto, papá? Tarjeta roja inmediatamente, directa. Claro. Entonces, bueno, eso lo podríamos analizárselo sobre. Y la jugada lo hizo.
Lo malo de eso es que tú al jugador no le temes por los futbolistas, sino que le temes porque Te va a dañar. porque me puede dañar y me puede matar la profesión. Sí. Y vaya que se le permitió, ¿no es cierto?, todas esas infracciones, no tan solo a él. Exacto. De hecho, papá, tú recordabas el campeonato de clubes quizás que más pasional, ¿no? Que es la Copa Libertadores, que es la Copa Libertadores de América, que se juega, ¿cierto?, en este lado del mundo. En la pauta nosotros previamente conversamos sobre, tú me mencionabas, algunos equipos, por ejemplo, Independiente de Avellaneda, conocido en Argentina como el Rey de Copas, ¿no? Y de hecho yo siempre recuerdo la final que disputó con Colo-Colo en el 73, ¿está cierto? ¿Podrías comentarme un poquito de cómo ves tú, observas ese tipo de actitudes? Bueno, es eso del año 73, ¿no es cierto?, entre Colo-Colo e Independiente. Ya Colo-Colo, ¿no es cierto?, venía con un buen equipo y llegó a esta final y lamentablemente con faltas, con errores que cometió el árbitro, no cobró lo que debe haber cobrado en ese momento, en que hubo un gol, ¿no es cierto?, cuando se estaba definiendo en el Estadio Centenario, en que el arquero Neff fue a buscar un balón y arriba, lo malo que estaba justo en la línea del arco, ¿no es cierto? Entonces ahí a lo mejor era pegarle el puñetazo, también hay que ser inteligente en eso, a lo mejor había que meterle el puño, vivo, claro, vivo, ¿no es cierto? Y era cuando se tornaron los metieron con un balón Varón dentro del arco y salieron corriendo. y bueno, pues sí, eso es lo que tenían, sí. Ellos sabían que iban a cometer una infracción, pero salían corriendo como que eh, harían eso, ¿no es cierto? A lo mejor jugaron Y con ese gol, ¿verdad? y con ese gol se Se definió, ¿cierto?, que fueron 3 partidos, ¿cierto? fueron tres así. Tuvieron que, y precisamente tú por eso señalas que después se jugó en una cancha neutral que fue precisamente en Uruguay. En Uruguay. Sí. Por eso a mí me pasa respecto a ese tipo de cosas, y yo creo que acá podemos abrir el debate, ¿no? De que algunos pueden creer que quizás nuestra posición es una posición muy purista. Yo diría que es una posición que se amolda, se acomoda al reglamento y te permite jugar con lo que el reglamento te permite. Ahora, papá, permíteme hacerte una última pregunta respecto a esta parte del tronco valórico y lo que hemos estado conversando. Si hay una persona, o sea, varias en realidad, o un encargado que tiene que conducir, guiar y hacer que esto se cumpla, es el árbitro Y y su asistente. ¿no? Pero digamos, central como figura preponderante. En ese sentido, ¿cuál es tu visión respecto a la importancia del árbitro en este tipo de jugadas? Pero en esos años, en cuanto al arbitraje, la verdad es que casi no se hablaba de los árbitros. Tú te lo nombras cuando se da la formación de los equipos y va a arbitrar tal persona y nadie se preocupaba. No, Ya. no, no, nada más porque no existía este mal hábito que existe hoy día en el futbolista de ser más vivo que el árbitro, de querer sacar provecho, ¿no es cierto?, de todas las instancias, a favor o en contra. Si le cobran un tiro libre y va ganando, se va a demorar más que el tiempo necesario al ejecutado. Si le cobran un tiro libre y va perdiendo, va a tratar de colocar el balón lo más rápido y jugar. Pero va a haber un jugador adversario que se le va a ganar por delante del balón. Entonces todo eso debe ser castigado drásticamente. Cosa de que, señores, él va a ejecutar un tiro libre, ustedes todo alrededor de él, 9 metros, y el que se acerque yo lo voy a amarilla. Inmediatamente debe hacerse, porque es una manera de poder desasir, ¿no es cierto?, lo que era el fútbol de antes, que sea limpio, que sea, no sé si la palabra es precisa, pero que sea más honesto para jugar y no sacar provecho cuando le conviene y reclamar cuando le hacen lo mismo a él y reclama después. Bueno, papá, déjame solamente darte algún apunte filosófico respecto a aquello. Bueno, no tan solo filosófico, sino que tiene que ver con un poco como norma de convivencia. La regla de oro de la moral, que en el fondo es no le hagas a otro lo que no quisiera que te hagan a ti. Esa es la formulación negativa, pero la formulación positiva es haz al otro lo que te gustaría que a ti quisieran. Porque da la impresión que cuando es a favor nuestro, todos los argumentos sirven, pero cuando es en contra, ponemos el grito en el cielo y es, pero ¿cómo? Y vamos viendo eso. Y todo depende del marcador o de la conveniencia del resultado. Y eso es súper interesante porque lo conecto con lo que tú decías al inicio, cuando tú hacías la diferencia entre el fútbol amateur, el fútbol escolar y el fútbol profesional.
una de las grandes cosas que se ve sobre todo en el fútbol profesional es la alta competencia y que, bueno, no son pocos los autores que yo he realizado filosofía del deporte que señalan, ¿cierto?, de que cuando se agrega el componente competitivo da la impresión de que hay algo que el jugador se le añade, que sería como la búsqueda de la competencia, la búsqueda del triunfo, el logro, y ahí en el fondo como que parece ser que el factor o el añadido de la competencia es como el que genera un poco las malas conductas, los malos comportamientos, siendo que de repente el ganar debiera ser consecuencia de un trabajo que tú has hecho. Por eso precisamente se entrenan la semana, Ajá. hay parte técnica, parte táctica, se entrenan valores detenidos, físicos, reducidos, ¿cierto? Entonces en ese sentido da la impresión de que hay algo que el fútbol competitivo como que ha ganado y que ha hecho que no destaque como esta parte más ética, más moral respecto a los jugadores. Y tú ya lo mencionábamos hablando del caso de 1973 con Colo-Colo e Independiente Avellaneda, ¿cierto? Podemos hablar también, podemos echar mano a algunas conductas que hemos visto en selecciones nacionales de Uruguay, Argentina, Principalmente. principalmente lo que sería denominado la Escuela del Río de la Plata. Porque aquí el respeto ¿cierto? Para el jugador uruguayo, para el jugador argentino que vino a jugar años atrás, era que no, va de frente. Y ese va de frente involucra todo eso, de que va de frente pero con buena sana, va de frente respetando arriba. Yo, usted se va de frente, es aplaudido, se valora. Se valora, se pondera como una buena cualidad, digamos. Siempre que tú no cometas falta. Claro. Porque yo te puedo ganar un balón a ti porque yo soy más fuerte. Y vamos realmente a disputar el balón y yo te lo gano. Y es un problema. Pero distinto es cuando tú metes el cuerpo, digamos, para destruir el rival. Sí. Anularlo Anularlo de mala manera, sí, de mala gana. Sí, porque si yo te meto el cuerpo, ¿no es cierto?, de buena forma, bien usado, y te gano porque tengo mejor físico, y aparte le está permitido. no hay nada que discutir. Sí. Pero distinto es cuando tú sacas el brazo un poco más alto, tocas al rival, y hoy día, de lo otro que hoy día es escandaloso, ¿no es cierto?, de la forma que los jugadores se tiran al piso, aprovechando esto mismo. Tú sabes que el jugador va a meter el codo, tú vas ya preparado para tirarte al piso. Ya. Sí. Cosa de dejarlo en evidencia, y a pesar de que a lo mejor levantó el codo indebidamente, apenas te tocó, pero tú, Bueno, ahí viene lo que conversábamos de te tocó, magnificaste o derechamente, ¿cierto? Tú entras en una espiral como de simulación en el cual tú quieres hacer caer derechamente al árbitro. Afortunadamente ahora tenemos VAR, que también el tema del VAR ha sido muy resistido por algunos ciertos sectores. Si tú me lo preguntas a mí, personalmente yo creo que el VAR te entrega un sentido de justicia que es importante en el fútbol. Sí, Es más, de hecho el fútbol era de los pocos deportes que iba quedando que no tenía un sistema de revisión. Lo teníamos en el rugby llamado TMO, ¿cierto? Lo teníamos también en el tenis con el ojo de halcón. sí. En el básquetbol profesional también se utilizaba. Entonces el fútbol estaba quedando como un poquito medio rezagado. Y claro, yo me acuerdo haber leído algunas publicaciones respecto al VAR y los que se oponían precisamente los que jugaban medio al límite, los que estaban así como entre al límite lo reglamentario, lo no reglamentario, como que sí, que no. Pero en el fondo el VAR claramente es perfectible. Muchas veces han habido situaciones en las cuales hubiésemos querido revisión. Por ejemplo, lo que conversábamos nosotros en el Mundial de México 86, la famosa mano de Dios, que seguramente con VAR hubiese sido anulado el gol y seguramente una tarjeta amarilla para Diego Armando Maradona. Pero desde luego, es que esa es una injusticia grande, esa es una injusticia mundial, de que se haya permitido, ¿no es cierto?, con gol marcado con la mano, se valide. Ahora, no fue una mano a 1 metro de nada, no que fue una mano entre punto penal y área chica. Entonces, donde tú ves que el jugador levanta su mano izquierda y le pega con la mano, marca el gol, el jugador sale corriendo, gritándolo, a sabiendo de que hizo una falta. Entonces, ese es un engaño, ese es un engaño mundial, ese es un engaño al fútbol mundial. Lo hizo Maradona, y está catalogado, ¿no es cierto?, como uno de los mejores jugadores que ha jugado al top 3, claro. Pero yo nunca vi a Pelé hacer algo así. Yo nunca vi a Pelé meter un planchazo. Nunca vi meter de que quisiera sacar provecho con una mano.
¿Por qué? Porque él es brasileño, digamos, tiene otra mentalidad. Acá, lamentablemente, ¿no es cierto? Y que se ha demostrado con muchos equipos argentinos, sobre todo en los años 60, en el sentido que a ellos les interesaba ganar como fuera, ocupando cualquier ocupar cualquier argumento, y no les importaba si eso después esto se iba a conversar 50 años atrás y que lo vayan a tener presente. En cambio, uno tiene clarito, ¿no es cierto?, aquellas faltas que se cometieron en esos años, porque en ese tiempo eran muy pocos los partidos que se transmitían por televisión. Entonces, cuando sacaban los cortos de los partidos, sacaban todos estos casos. Elegían qué votar. Claro, elegían qué mostrar. Y ahí, claro, salía todo esto que uno veía. Ahora, bueno, ya, yo creo que está de más de abundar, pero la mano de Maradona, y fíjate lo que le movió. Si ese es el problema. Ahora, quizás va a ser materia de otra conversación de fútbol y política, y que veníamos también que había todo un contexto político Sí. detrás, y de hecho hay una investigación muy interesante que después se la voy a recomendar, que analiza la mano de Maradona desde otra perspectiva ética, una especie de revanchismo frente a un tema político que había pasado precisamente con lo de Malvinas, ¿no? Entonces con Inglaterra, de hecho, era no tan solo un partido de fútbol, sino que era, pero ojo, eso también que puede ser conversación de otro episodio, que es cuando el deporte o el fútbol se mezcla con política, ¿ya? Entonces eso lo vamos a dejar con un poquito stand-by. Ahora, papá, déjame llevarte a una última pregunta respecto a todo este tronco valórico, ¿no? Que como hemos visto que se ramifican varias cosas. Las faltas tácticas. Lo que señala en el libro Pérez Triviño, que tiene que ver con las faltas intencionadas estratégicas, o sea, una falta intencionada que tú la haces a sabiendas, porque no es casual, porque convengamos que hay faltas que son torpes. Sí. Un jugador le movieron el balón y le pegó al rival, eso es torpeza, ¿no? Pero convengamos de que acá hay una falta intencionada estratégica. ¿Te parece un argumento legítimo? Una traición al espíritu del juego, por ejemplo, un ejemplo bien puntual, cuando viene un equipo en contraataque y uno se pone y le pide el paso y amarilla al árbitro, ¿cierto? Y dice, y muchos relatores deportivos dicen, mira, esa fue una falta estratégica, táctica, y en el fondo como que da la impresión como que, si es táctica parece ser parte del juego, pero le anuló la posibilidad a un rival de llegar al arco, de armar una jugada. Entonces quisiera preguntarte por esto que Pérez Triviño señala como una falta intencionada estratégica. ¿Argumento legítimo, válido, traición al espíritu del juego? ¿Cómo lo ves tú? Prefiero que sea lo que dice el señor Triviño, y no táctica, porque táctica se entiende que es algo que tú haces dentro del reglamento. Y esto sería una falta táctica, porque, digamos, en el término táctico, lo que se trata de tapar es para la jugada, que no nos lleguen a la... ¿Me entiendes? Pero por eso se le llama táctica. Está dentro de un sistema. Está dentro, claro, del sistema que están usando ellos para parar al rival. En vez de coloca el pie, no lo dejes pasar, siempre llévalo contra la línea. Posiciónate mejor. Claro, posiciona mejor, tiene que estar listo para correr a tu campo. La marca siempre se hace, ¿no es cierto?, salando si el jugador va por el lado izquierdo y va hasta la línea de fondo, pues tienes que ir siempre con el pie izquierdo saltando de ese lado, de sacarle el balón, pero listo para correr la línea de fondo. Pues, ¿qué es lo que busca el línea de fondo? Entonces, no permitir la línea de fondo. Pero si tú a la primera le vas a mandar el viaje, entonces eso no debe estar dentro de los argumentos deportivos como para evitar que te lleguen a jugar. O sea, derechamente es una traición al espíritu del juego. Lo podríamos decir así. Bueno, permíteme comentarte una jugada, más. Bueno, nosotros en Pauta revisamos con algunas jugadas bien interesantes, y de hecho las que revisamos son una de Manchester United, ¿cierto?, que jugó contra el Newcastle. Y en ese sentido, cuando Solskjaer se va al jugador después de un córner, ¿cierto?, y va y lo derriba, o una más reciente que es de el jugador uruguayo Federico Valverde, en un clásico contra el Atlético de Madrid, que también hay un mal despeje de Sergio Ramos en la mitad de la cancha. Bueno, ahí se inicia la jugada, un mal despeje Ramos, convengamos que Ramos es un defensa central, entonces dejó el forado, y precisamente Valverde baja, siempre lisillanamente, ¿cierto?, baja el jugador del Atlético, se va aplaudido como salva el gol, pero nosotros revisamos que la jugada también generó también lo que los españoles llaman una tangana, que es cuando empiezan a los pechazos, y vimos que el árbitro empezó a repartir amarilla. Entonces, a mí siempre me ha llamado ese tipo de atención. De hecho, ojo, que hay todo un tema también que
podría haber provocado un daño importante al jugador, porque lo que nosotros realizamos en la jugada fue derechamente ya cero intención de jugar el balón, ni siquiera. La mandobia. Asquerosamente. O sea, digamos, y eso podría provocar un daño importante al jugador. Entonces, me queda más que claro, ¿cierto?, de que en nuestra conversación estas faltas intencionadas estratégicas, más que faltas tácticas, que podemos hacer la diferencia técnica entre o conceptual, decir, una te ampara el reglamento, está dentro de lo esperado como estrategia, pero diferente, ¿cierto? Esto como una falta que sería un argumento desde tu visión, ¿cierto?, poco legítimo o derechamente que traiciona el espíritu del juego, ¿no? Claro, fíjate que yo en esa jugada que me acaba de comentar, que la vimos, ¿verdad? Y el jugador pasa la mirada de cancha, se hace dueño del balón, y para mi gusto un poco lento, porque a pesar de que tenía que llevar el balón, no se controlar. Claro, pero el jugador que había atrás la lleva a gran distancia. Y le fue pillando, y ya a 2 metros de entrar al área, le da y se le tira de atrás. Si eso logra, si quizás qué le pueda causar o qué se pueda causar el mismo jugador. Ahora, si el jugador que se tira con esa mala intención y se lesiona, ya, Ya. pero resulta que puede lesionar al que lleva el balón, o sea, aquel que está propiciando el fútbol, aquel que quiere Está jugando. y que quiere llegar al gol, si digamos lo máximo en el fútbol, Sí. lo para de esta manera. Entonces, ahí nosotros podríamos analizar, oye, yo quiero que es el fútbol. El fútbol, ¿no es cierto?, hace introducir de línea general, introducir el valor en el arco rival o en el arco contrario. Sí. Y resulta de que un jugador, para evitarlo, lisa y llanamente tira a lo que suceda. Lo puede quebrar, lo puede lesionar. Si una cosa es defender, pero hay que defender con buenas armas. Defender inteligentemente. Inteligentemente, ¿no es cierto?, tomando la posición que corresponde, marcando bien parado, listo para correr, listo para saltar, listo para picar, o sea, vale las condiciones que se requieren. Pero ya cuando el jugador, ¿no es cierto?, está a punto de hacer el gol, y es el sentido del fútbol, digamos lo máximo en el fútbol, ¿no es cierto?, el gol, viene alguien por acá y le manda un viaje, entonces, no. Era para también la reacción de los compañeros del damnificado, que se le fueron encima y eso es lo que ocurrió después. que empezaron con los cabezazos, llaman la campana, María vienen. Claro. Y el que se fue expulsado, más encima va un compañero y lo felicito. Le palmotean la tanda. Entonces lo felicito. Bien. Sí, no, estuviste muy bien, excelente. En público lo aplauden. Sí. Bueno, si esas son las reacciones, digamos, contrarias que uno podría ver en el deporte y que lamentablemente son admitidas. Son admitidas. Digo, sí, está bien. Si a mí me preguntaron lo que hizo mi defensa, Mal. bueno, en primer lugar diría yo, salvó el gol. Primero. Pero después en el camarín, motivo de conversación. Sí. Porque a él no le gustaría que él fuera a rechazar y viniera alguien y lo sí. No le gustaría. Que es lo que hablamos hace unos minutos, hablamos otra. Entonces, cuando tú vas por detrás, pero anda el balón. Si tú tocas el balón, bien, no pasó nada. Pero si tocas al jugador antes del balón, tampoco es cierto. No, tampoco es cierto. Tú tienes que sacar el balón. Después, producto de eso, pasaste a llevar a mirar, ya estamos de acuerdo. Te la jugaste. Va, bien hecho. Pero tu intención original era disputar el balón. No era ir dos, ¿no? Pues, en ese ejemplo que vimos nosotros, sí, que el jugador llegaba el balón por un metro y medio delante de él, y el jugador fue simplemente a lo bajó. Parar al jugador. Sí. No le importaba de loca. Sí. De hecho, hay una cosa importante, Pamela, que tú mencionas, que tiene que ver con las reacciones post jugada. Es como, lo felicito, salvaste el gol. Es muy interesante también, bueno, esto también es materia de análisis de otro capítulo, pero el contexto, si hubiese sido el primer partido de la liga versus el último partido de la liga, si vamos disputando el campeonato, claro, yo lo pongo como ejemplo, pero yo soy de la idea que el contexto no debiera condicionarte a hacer lo que tú haces. No. Yo creo que en el fondo sea la fecha 1, la 5, la 10, la 15, la última, tu comportamiento debería ser el mismo, siempre. Ser coherente en ese sentido. Pero claro, lo que nosotros estamos hablando entonces que pudo haber tenido consecuencias muy importantes. Bueno, de hecho vimos que el jugador, ¿cierto?, se retorcía de dolor porque realmente fue una falta muy alevosa. Sí, fue alevosa y que obviamente fue jugada de reglamento como una falta de juego brusco grave,
¿cierto? Y en ese sentido correspondía la tarjeta roja. Pero fíjate que a mí lo que más me llama la atención, el jugador te acompaña al expulsado y luego felicita. Bien, Claro, todo preciso, estuviste, pero muy bien. Y está dañando a un compañero de profesión. sí. Y si ese empeñado se lo diera a él, Eso es muy interesante, esa perspectiva ética de decir, lo hice bien, me lo hacen mal. claro, así es, Yo soy de la idea de que está bien siempre o está mal siempre. mal siendo, ¿Se entiende? mal ¿Se siendo. entiende como esa diferencia Sí, que podría ser? bueno, sí, por esto existe el reglamento, existen los árbitros, o si no, entren a jugar Y vemos qué sale. y juegan nomás, pues, Y veremos. claro, Sí. se haya herido y todo eso, a ver, camilla sí. No. Ahí usted, por los argumentos que ustedes quieran, pero ahí nosotros no intervenimos. Sí, Es como el boxeo. sí. El boxeo, aún siendo un deporte de golpes o de boxeo, Sí. De habilidad física. de habilidad física, de saber defenderse y todo aquello, existen también los golpes castigados. Que son indebidos. Que son indebidos. Exacto. Está normal. Claro, claro. De eso, cuando un boxeador, ¿no es cierto?, se siente como tocado, el árbitro se mete al medio Y y puede recibir. funciona como una especie de muro. Y de eso ha pasado. Ha Que es recibido de golpes. Sí. Entonces, el árbitro se la juega porque sabe que. Ahora, la intención del rival en el boxeo es verlo en el piso. Noquear. Claro, noquearlo, o sea, ganar al tiro. Es distinto en el fútbol porque en el fútbol se trata de jugar con una pelota. Sí. Se trata de estar ahí con el balón, no con los puños ni con las paradas. Bueno, de hecho, eso es muy interesante porque de hecho hay una pregunta que también nosotros la conversábamos previamente, que tiene que ver finalmente si tu rival es un colaborador o derechamente un enemigo. Quizás suena muy fuerte la palabra enemigo, pero adversario, pero en ese sentido nosotros llegamos a la conclusión de que tu rival es un colaborador en tu práctica del juego, Es un colaborador en su profesión. en su profesión, digamos. Sí, si no hubiera rivales, no habría competencia. Exacto. ¿De qué vivirías? Bueno, para el balón, o esto y esto, ya. Y contra quién. ¿Cómo produces dinero con lo que tú haces? Exacto. Entonces tiene que haber competencia. Entonces las competencias deben respetarse. Los boxeadores, si nosotros lo vemos, los luchadores, digamos, tratan en el menos tiempo posible de acabar en la pelea. Sí. ¿No es cierto? Y pasó, listo. Un ganador, un perdedor, listo. Cada uno va a su lado. Tanto acá, ¿no es cierto?, donde tú tienes la posibilidad de que si no te marco yo, puede ser mi compañero, puede ser este otro jugador, puede que a ti se te vaya el balón. Entonces, no es tan como en esos deportes en que tú depende de tu fuerza, depende de lo que tú puedas hacer. Sí, porque acá, si no lo haces tú, aún queda la posibilidad que se le arranque el balón. Exacto. Entonces, no tienes para qué tirarlo a matar, como se dice, dañando, dañando, claro. Entonces, de ahí el fútbol, ahora, quien tiene que dirigir todo esto, uno es el árbitro. Y después, bueno, los tribunales de disciplina, que tomen las medidas correspondientes. Si yo fracturo a un jugador de adrede, tengo que tener, mira, yo como lo mío, cuando él se recupere, Tú vuelves. usted puede. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, de que en el fondo el causante de la grave lesión tiene que quedar inhabilitado de jugar. Y claro, el otro equipo pierde uno y ellos mantienen uno. Claro. Y sí, de hecho, ese es un tremendo tema. De hecho, hay una cosa que yo he pensado bastante tiempo. ¿Te acuerdas que nosotros conversábamos al inicio del episodio que los deportes, reformulo, qué de los otros deportes, qué le podían dar al fútbol? ¿Te acuerdas que hablábamos de que se está incorporando esto del rugby, de que solamente los capitanes se acercan a hablar con el árbitro, que ahora los capitanes son, ahora en Sudamérica va a costar harto, porque en Sudamérica, ¿cierto?, llegan de 3 a 4. Es todo también un tema formativo y de educación también, que ahí volvemos al punto. Pero hay un deporte que a mí me gusta mucho y que yo creo que le podría ser muy beneficioso al fútbol, que es el básquetbol. ¿En qué sentido? En el básquetbol hay una jugada que se llama el goaltending. ¿Qué es el goaltending? Que es cuando, ¿cierto?, yo lanzo el balón y el balón ya va bajando a la canasta, y si es interrumpido, ya se valida la canasta y se le asigna los platos, ¿verdad? Eso supone que en el fondo los jugadores tienen un tiempo y distancia para poder bloquear el tiro, etc.
Yo no sé si tú recuerdas, papá, que en el Mundial, ¿cierto?, de Sudáfrica 2010, si no me equivoco, que ganó a España en una final, ¿cierto?, que le gana a Holanda. Hay un partido que jugó, si no me equivoco, octavo o cuarto de final, puede haber sido Uruguay contra Senegal. ¿Ya? Y te acuerdas que hay una jugada donde Luis Suárez pone la mano y tapa el gol. Casi en el último minuto. Sí, Cuento corto, penal. sí. No sé si era Senegal o gana, o está Sí, equivocado, sí, ya, pero sí gana. aplica. Y penal, tarjeta roja, pero tiraron el penal y se le fue. Entonces tú dices, bueno, Luis, ¿cómo tú mezclas las dos cosas? Yo, ocupando el goaltending del básquetbol, yo hubiese validado el gol. Alguien te puede decir, ya, pero ellos tuvieron la posibilidad de tirar el penal, se les fue. Sí, pero en el fondo la jugada originalmente era gol. Porque Suárez la saca de la línea. Sí, sí, O sea, si Suárez no pone las manos, va a correr. mano abierta. Y mano abierta, o sea, fue burda. Sí, Y yo creo que ¿cómo ves esa situación? yo creo que debería aplicarse eso que en un penal de ese tipo, en el cual, ¿no es cierto?, un jugador de cancha actúe como arquero. Está. Y que logre salvar la situación de gol. Que era inminente. Que miren, yo creo que si la toma con las manos, ¿no es cierto?, así, como nosotros revaloramos, te la saque con el cuerpo, con el cabeza, con el pie, con todo, vale. Y se sigue jugando. Sí. Pero si tú lo haces de esa forma, yo creo que debería cobrarse el gol. Sí. Siempre y cuando sea una mano a la vista, ¿no es cierto? Y gol inminente, Claro, todos los criterios. no es Suárez. Es que eso fue Claro, entonces resulta que al final salió perjudicado. el equipo que tenía la capacidad de ganar. Ahora Suárez lo expulsaron y todo aquí, pero siguieron participando. Pero ojo, ahí hay otra cosa que el reglamento no considera, porque fue todo reglamentado, penal, expulsión, pero así todo el resultado cambió desfavorablemente para el equipo que tenía la primera posibilidad. Alguien te podría decir, ya, pero a ver, convengamos que ellos hicieron el penal y se les fue. Distinto hubiese sido se lo hacen. Sí, pero la situación era inminente de gol. Entonces también hay criterio. Entonces yo el otro día reflexionaba y decía, bueno, ¿en los deportes qué le pueden entregar al fútbol? Y pensaba en esto. Y lamentablemente el equipo africano, que insisto, no recuerdo si fue Senegal o Ghana, no recuerdo bien. Claro, un listado, no me acuerdo muy bien, y que finalmente quedaron fuera de la competencia. Claro, convengamos que Uruguay siguió participando y que Uruguay incluso iba a disputar la semifinal. Ya, claro. O sea, siguió avanzando. Y después volvió a jugar. Y después tuvieron. Entonces, y claro, entonces a lo que voy yo, y yo recuerdo muy bien la declaración de Tavares, quien era el técnico de Uruguay en ese mundial. Bueno, tuvo bastante tiempo Tavares. Exacto, muy conocido también acá por la semifinal con Boca, ¿te acuerdas? Con Colo-Colo, con del entrenador de Boca. La batalla de Majul le llamaron a eso. Pero yo tengo mi postura, creo que también los argentinos son bien provocadores, digamos, porque Sobre todo en ese partido. Bueno, se supone que ese partido fue la final anticipada. Claro. Ahora, un poco irrespetuoso también decir eso, porque Olimpia venía a ser el campeón del certamen anterior, ¿cierto? Olimpia había sido el campeón del 90, entonces, pero bueno, eso lo podemos conversar en otras circunstancias. Y me acuerdo que Tavares en la conferencia de prensa dice, no, que esto no es moralina. Y tú dices, cuando tú hablas de moralina, se supone que son como una mirada despectiva a lo que es moral. Es como, no, mira, esto es fútbol. Como que trató de decir, esto es fútbol, no es moral. Y tú dices, ¿y si te hubiese pasado a ti? Nuevamente, voy a lo que te preguntaba de la importancia del entrenador también. Y ojo, pero yo no hubiese esperado una respuesta de él así. A lo mejor también fue una respuesta externa, pero internamente el tipo podría haber estado cuestionándose profundamente. Pero lo que voy yo es que, a la larga, fue una injusticia tremenda. Claro. Mirado en frío, de decir, hubo un equipo que tenía toda la primera posibilidad de ganar, se le fue el penal, pero alguien puede decir, pero ojo, reglamentariamente el jugador fue expulsado, sí, no, tuviste el penal, sí, lo tuviste. Se cumplió el reglamento. Entonces también hay ciertas cosas que el reglamento considera o no considera, pero también hay unas cosas que lo conversábamos al inicio de nuestra conversación, que es el espíritu del deporte que debiera estar por sobre todo. Y papá, bueno, finalmente, después de nuestra conversación, te quisiera hacer una pregunta para cerrar este primer capítulo, ¿cierto?, de Fútbol que Transforma, el podcast. Después de todo lo que hemos conversado, ¿qué pierde el fútbol cuando pierde su parte ética y moral?
de todo. Bueno, papá, agradecerte este primer capítulo. Ha sido un placer conversar estos temas contigo. Así que bueno, esto fue Fútbol que Transforma el podcast. Un gran abrazo, hasta la próxima.